Quiero que pensemos en algo. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, necesitamos instrucciones, necesitamos prepararnos, porque vienen tiempos, hermanos y hermanas, donde no habrá esta libertad. Ya lo estamos viendo en muchos países, ¿sí? Estaba sabiendo el día de ayer y ya están levantando las oraciones ahí en Canadá. Y así en otros países africanos, asiáticos, Europa, aún en Oceanía y en todo este continente americano también, hay lugares donde los creyentes en Cristo Jesús no somos agradables, porque nosotros predicamos al Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, el de la obra perfecta para nuestra y su salvación, amado oyente. Pero yo quiero que pensemos en estos minutos en el capítulo 4 de Génesis, y ahí tenemos un párrafo que todos lo conocemos. Más bien esto se lo decimos a los niños, a las niñas, a las jovencitas, a los medianos y medianas de la clase bíblica dominicana. Caín y Abel. ¿Sí? Nosotros siempre pensamos en estos dos personajes, estos dos hombres que nacieron, los dos primeros de aquella pareja que Dios creó, llamada Adán y Eva. Usted bien lo sabe. Pero yo quiero que pensemos en estos 8 versos. Tal vez no terminamos, pero vamos a tratar. En 3 cosas importantes: ofrenda, pensamiento, generación. Leamos el capítulo 4 de Génesis, verso 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Que sea el Señor que nos ayude a pensar en su palabra en esta mañana. Amén. Lo interesante: comenzamos con la ofrenda. La ofrenda de Caín es una ofrenda donde él estaba ejercitando sus labores.
la ofrenda de Abel, también Abel estaba ejercitando sus labores. Y como bien lo saben todos ustedes, hermanos y hermanas, que Abel habla del tipo del Señor Jesucristo. Bien lo sabemos. Pero se acordaron que había que traer un sacrificio y una ofrenda para llevarla delante de Dios y poder presentársela y que sea Dios recibiendo lo que ellos pensaban que era agradable delante de su presencia. Bueno, vemos entonces que Caín, el primer hijo que nace sobre la faz de la tierra de este matrimonio de Adán y Eva, trae la ofrenda del fruto de la tierra donde él estaba trabajando. Dice la Escritura, lo que hemos leído, que no agradó la ofrenda que Caín había traído a Dios o a Jehová mismo. Vamos a ir aplicando rápidamente. Pero la ofrenda que trajo Abel sí agradó delante de Dios. Era un sacrificio. Entonces la ofrenda agradable delante de Dios tenía que ser a través de un sacrificio. El sacrificio entonces que había hecho Abel era que escogió, y ahí lo dice la Escritura, que trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Entonces, una ofrenda sin sacrificio no es agradable delante de Dios. Hermanos y hermanas, Caín nos está hablando de aquellas cosas que nosotros tenemos esfuerzos sobre la faz de la tierra como materia. Abel nos está hablando de aquella gratitud que tiene delante de Dios. Entonces, Dios está agradado en su presencia por el sacrificio de Abel, porque había habido algo sacrificado, pero trajo él de lo mejor. Ahora, ¿cómo hemos venido nosotros en esta mañana? Y no estoy hablando del dinero depositado en el algoritmo, no. ¿Cómo hemos traído nuestro corazón con gratitud delante de Dios? O pasajeramente, así como quien dice, bueno, nos vamos a reunir, estamos aquí en el centro de San Pedro Sula y me agrada, entonces vamos a llevar un vestido y vamos a llevar un rostro o algo así delante de Dios para presentarnos. Pero hermanos y hermanas, Dios se agrada de su corazón y mi corazón trayéndolo con gratitud delante de Él el día primero de la semana. Es cierto, hemos participado del pan, hemos participado del vino y ustedes ya saben qué significa. Y cuando nosotros sabemos qué significa, entonces nuestro corazón regocijado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecidos, hemos sido participantes. No hemos participado porque nos miran que estamos en la comunión de la cena del Señor, no. Hemos sido participantes, hemos comido del pan, hemos bebido del vino, porque traemos gratitud en nuestros corazones. Y la gratitud es lo que es agradable delante de Dios. Decía un hermano,
estaba enseñando. Dice, hermanos, si usted deja de estar en la cena del Señor, vaya guardando su ofrenda. Equivocado. Y si se está 3 domingos y usted dio una empira, entonces son 3 empiras. Dios no se agrada de lo que usted trae monetariamente. Dios se agrada de su presencia. Y tal vez esta hermana o hermano faltó a la gratitud que Dios está esperándole que él dé o ella dé, tal vez por hacer su paseo. Así tomar las cosas como Caín. Que Caín trae la ofrenda de lo que él estaba ya, de los frutos del comercio, Y usted puede dar una empira, 10 empiras, 500, 1000 o miles. Pero si esa ofrenda no viene con gratitud delante de Dios, nada hizo. Y deje de estar sumando, porque Dios no es comerciante. No está acumulando. Si un domingo no vino, no lo acumule, porque Dios no es, repito, comerciante. Yo estoy comerciando, que estoy dando a Oca, ya lo estoy vendiendo, Eso, Dios no es comerciante. Dios quiere nuestra presencia y que nos presentemos cada primer día de la semana y con gratitud en nuestros corazones podamos darle a Él agradecimiento por habernos dado vida eterna en Cristo Jesús. No hay otro medio para agradecer, sino una ofrenda que es agradable. Y por eso aquí tenemos una vía para pensar en Abel. Pero, como dijo Oscar, no queda el tiempo. Pero sí es necesario saber que a Dios le tiene que agradar su ofrenda, su presentación, su celebración de la cena del Señor. Eso es una celebración, amadas hermanas y amados hermanos. Sí, es cierto, nos ponemos a pensar el cuerpo del Señor, cuánto sufrió. Aquella sangre preciosa, aquellas espinas introducidas en su cabeza, aquella lanza que traspasó su costado, aquellas abofetadas, aquellas escupidas que llevaba en su rostro, es cierto. Y fue el sacrificio para nuestra salvación. Pero cuando el Señor murió, Él dijo, consumado es. Se terminó. Esa era la obra, pero faltaba. El Señor fue llevado a través de que el hombre de José de Arimatea, su cuerpo lo envolvió en una sábana, lo puso en su sepulcro. Por eso Isaías dice que fue contado entre los ricos su sepultura. Entonces, al ser depositado allí, y todavía el hombre da las órdenes para poder sellar con la autoridad y poner aquella peña en la entrada para que nadie llegase. Pero al tercer día, un día primero de la semana, como es, usted lo sabe, era resucitado de entre los muertos. Y eso es lo que celebramos, hermanas y hermanos. La cena del Señor es una celebración, pero con gratitud, no así triste. Usted viene triste, hermano. Hermano, usted viene triste. ¿Qué le pasó? ¿Qué le está pasando? Algunos o algunas pueden venir tristes porque tal vez están al borde de un pecado. Entonces no vaya a tomar la cena indignamente también. Hay que tener mucho cuidado, porque las consecuencias del pecado es terrible. Pero vamos un poco más allá. 2 generaciones. Y si ya se da cuenta. Bueno, muere Abel. Lo mata Caín. Viene la generación de Caín. ¿Y usted sabe cuál es la generación de Caín?
este mundo religioso. Y cómo vemos la maldad. Y cómo aquellos hombres desocuparon el lugar y dicen, bueno, Israel para la guerra. Sí. Pero esos hombres sanguinarios colocan a aquellos hombres cristianos y los matan a sangre fría. Terrible, ¿eh? Esa es la generación de Caín, maldad. Pero la generación de Abel, seguidamente después que murió Abel, viene otro hijo de Eva con Adán, llamado Set. Y de ahí entonces comienza hasta el día de hoy esta iglesia. Y usted lee toda la genealogía de Set, ¿cómo va a encontrar hasta llegar al Señor Jesucristo? Pero las generaciones hoy en día, hay que tener un poco de sabiduría o de táctica para hablar del Evangelio públicamente. Y mire, hermanos y hermanas, llegamos al cumplimiento de que están las profecías terminándose. Está ya el cumplimiento. La iglesia, de un momento a otro, seremos levantados. Ojalá fuese hoy, como decía el hermano, Y de esta manera, estando reunidos en este lugar. Mi familia no habita aquí en este país. Pero estoy diciéndole, no se aparten. Tengan temor. Si no me vuelven a ver, me mirarán en el cielo. Tengan cuidado. Pero la iglesia pareciera que está en un refrigerio y que hay cosas que están por allí muy satisfechas. Pareciera que está Caín dando materia. Pareciera que la generación de Abel está por esperarnos. No, hermanos y hermanas. Vemos todos los cumplimientos desde el libro de Génesis, que la iglesia no tarda en desaparecer de la tierra. Pero llegamos a los dos pensamientos. ¿Cuál era el pensamiento de Caín? Usted lo sabe. Se ensanchó en su hermano Abel, total de que la envidia, como fue agradable la ofrenda delante de Dios y la de él fue rechazada, entonces dice Caín, aquí hay que matar a este tipo, ¿Mal? Pensamiento erróneo. Hermanos y hermanas, no deberíamos de estar en dos pensamientos en estos días. No son días difíciles, déjeme decirle. No. Son días de prosperidad. Porque en estos días, de un momento a otro, desaparece la iglesia. Somos llevados al cielo. Y por eso estoy repitiendo. Alguien dijo, bueno, tenemos delincuencia, sí. Pero es que todo eso el Señor permite para que nosotros llevásemos el mensaje. Una hora, un poquito de mensaje. La iglesia no estaba evangelizando. Estamos conformistas. Y el pensamiento, sí, somos salvos. Sí, pero todos los que nos rodean, toda nuestra familia, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son los pensamientos de nosotros? Pero, algo figurativo,
está el padre esperando su hijo a la puerta de su casa, llamado hijo pródigo. Los pensamientos de su padre están en su hijo que va a regresar, ¿sí? Pero los pensamientos del hijo mayor son diferentes de los pensamientos de Caín. Y los pensamientos del padre es que están diciendo, mi hijo va a regresar. Y tenía la certeza, la seguridad que volvería su hijo, el menor. Regresó. ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Como lo pensaba el padre? Sí. Regresó entonces. Pero el mayor está bravo, pensando como Caín pensó. Si era posible este muchacho, hermano del otro menor que está llegando, que está restaurándose, por eso estamos diciendo, enojado. Si era posible que lo matara, si era posible, Por eso, hermanos y hermanas, y yo repito, cuánto es necesario orar por los hermanos que quieran restaurarse, por los que están viniendo, por los que reconocen que el mundo no es su lugar. ¡Qué bueno es eso! Hay gratitud en nuestros corazones, hay alegría y gozo cuando nosotros vemos, pero nuestros pensamientos no tienen que ser desagradables, sino agradables. Y por eso Dios se agradó a través de aquel padre y recibió a su hijo, y usted ya lo sabe la historia. Hay otra figuración donde el Señor quiso presentarle la gloria a 3 hombres terrenales. Y en el monte de la configuración, Dios a través de su Hijo quiere que estos hombres pensaran en lo divino. Entonces, cuando Pedro, Juan y Jacobo están aquí en la transfiguración, y lo estoy haciendo de esa forma porque el enemigo es el reloj, ¿verdad? Pero bien, ahí está. Entonces Pedro, Juan y Jacobo están viendo aquella luz resplandeciente. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? ¡Qué grande privilegio! Pero hay un pensamiento terreno. El adelantado, pobre Pedro, piensa en lo terreno. Y le dice al Señor: bueno es para nosotros estar entre ustedes. ¿Por qué dijo entre ustedes? Sí, dice, porque vamos a hacerle, o si tú quieres, o yo no sé, de la forma más correcta, una enramada. Y ahí está viendo el Señor Jesucristo, Elías y Moisés. ¿Por qué lo está viendo? El Señor quiso enseñarle su gloria a través de ese momento, pero ellos están pensando en lo terreno. 2 pensamientos: Abel y Caín. ¿Dónde está usted, hermana y hermano? Vino a tomar la cena del Señor y se acordó de que tiene que pagarle a fulano, y se acordó que hay que ir aquí, hay que ir allá. Decíamos nosotros los que andamos, queremos salir un día y olvidarnos de trámites, porque esta vida está llena de trámites. Y nos movemos de un lugar a otro y no salimos de lo mismo. Y somos los mismos. Pero olvidamos las cosas que Dios nos ha enseñado a través de este formato, a través de esta información de lo divino. Entonces, el momento de la transfiguración, en el monte de la transfiguración, ahí está existiendo lo terreno. Pedro, siempre por adelantado el tipito,
Le está diciendo, mira que te va a pegar el sol, mira que, ¿y cuánto no quiere hacer? Es un religioso. No estoy diciendo Pedro, Así piensan muchos ahora. Y mire, es interesante pensar en los países allá en el Medio Oriente. Es interesante. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Y quiénes se reúnen? Grandes locales. Hasta poniendo oro, plata, porque son países que son fluyentes de petróleo y el dinero allí está embodegado. Y vamos a hacer tal cosa, pero ustedes no me van a predicar el evangelio, sino lo terreno, su religión. Lo que no salva. Ahora, hermanos y hermanas, yo termino con esto. El versículo 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces Dios le está diciendo, porque le está leyendo los pensamientos a Caín. Hermano, hermana, ¿cree usted que Dios le leyó los pensamientos en esta mañana? ¿Jesús? ¿Sí? Él conoce sus pensamientos, mis pensamientos. Cómo yo participé de la cena del Señor y de la comunión unos con otros, sin hipocresía, ¿ok? Y como Él conoce nuestros pensamientos, Él es omnipresente. Él es omnisciente, todo lo sabe, está en el mismo lugar, en el mismo momento. Él es todopoderoso, es Él inmutable. ¿Y cuántos atributos? Hermanas y hermanos, Dios sabía que Caín ya tenía otras cosas y pensamientos en su libertad que Dios le había dado. Y en esa libertad, Caín está pensando, aquí nomás es eliminar a mi hermano, para que no me siga haciendo competencia. Como dije, es tipo del Señor Jesucristo, es cierto. Pero de esa manera, hay dos pensamientos. Dos ofrendas. Dos generaciones. Hermanos y hermanas, ¿necesita Dios? No. Dios no necesita de usted ni de mí. Nosotros necesitamos de Él. Y por eso nosotros decimos, Señor, Padre mío, ayúdame. ¿Qué le dijo Pedro cuando se estaba hundiendo? Señor, sálvame. Entonces, ¿quién era necesitado? Era Pedro. Dios no es necesitado, el Señor está ahí, sobre las aguas. Él no se hunde. Nosotros sí nos hundimos, pero por nuestros pensamientos. Tenemos que pensar que Dios es uno. Tenemos que pensar el gran yo soy. Pero hermanos y hermanas, en los días, en los momentos que nos presta el Señor para estar en esta tierra, alabémosle, glorifiquemos su nombre, pero de corazón. Demos ofrenda delante de su presencia con gratitud. ¿Sabe qué es gratitud, No vengamos con otros pensamientos a adorarle, ni a congregarnos para ser edificados, ni para llevar el evangelio y gloriarnos nosotros. No, la honra y la gloria es para nuestro Dios. Y pensemos, yo ya viene, tú ya vienes, oh Dios mío, tú ya vienes. ¿Y cómo cantamos ese himno,
Un ancla tenemos, cual túmido mar. ¿Y cómo lo cantamos? Sí, pero hermanas y hermanos, no cantemos así. A Jesucristo, bendita, como Oscar, Entonces es necesario alabarle con júbilo, porque si pensamos en el Señor, si no tenemos otros pensamientos, tendremos júbilo para poder alabarle. No esperemos que los hermanos, sí, está bueno el coro, es magnífico, ellos cantan allá en el paraíso también. Pero esperemos nosotros la alegría y el gozo que hizo Dios para con nosotros, para con usted, para con la iglesia. Y por la gracia de nuestro Dios, nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Dios nos bendiga. Amén.